Bienvenidos. Hoy me gustaría compartir con ustedes parte de mi recorrido en relación a mi formación en cuidados paliativos y cómo de a poco se fueron como entretejiendo o mezclando estos mundos distintos, diferentes, que tienen que ver con el aspecto espiritual, con mi parte más científica. ¿Empezamos? Ni bien empecé a formarme en cuidados paliativos, y quizás un tiempo antes, porque yo ya me venía formando en el ámbito hospitalario y acompañando a pacientes con enfermedades graves y enfermedades terminales, lo que me llamaba muchísimo la atención era que contaban situaciones similares, parecidas. Había algo que se repetía en el discurso de los pacientes. No en todos, obviamente, porque no todos contaban experiencias paranormales o espirituales, pero sí había como una tendencia de estos pacientes a contar situaciones o eventos extraños, paranormales o espirituales. Había pacientes que contaban que sentían cerca de ellos a sus familiares, que sentían presencias. Muchos decían, yo sé que no hay nadie, pero percibo como si alguien estuviese parado atrás mío, como si alguien me estuviese cuidando. Muchos contaban también que soñaban con sus seres queridos fallecidos, como que su mamá lo había venido a buscar, que su abuela le decía que se quedara tranquilo, que lo estaba acompañando, o que su papá le decía que en el momento del final lo iba a venir a buscar. Estas experiencias, estos testimonios realmente se repetían. En ese momento yo no tenía la menor idea de que era medium, no lo había descubierto aún, así que la verdad que me fascinaba mucho estos testimonios. Tampoco era que iba a buscarlos, los pacientes lo contaban espontáneamente, principalmente aquellos que se sentían cómodos. Así que, bueno, obviamente los escuchaba, había algo dentro mío que siempre me interesó mucho esta parte espiritual, así que me convocaba y como nunca juzgaba si lo estaban inventando o no, siempre los escuchaba con el mayor respeto y realmente con mucha curiosidad. Sí, lo que percibía en estos testimonios, en estos relatos, era que el paciente lo relataba con mucha paz. Lo que decían es que se quedaban más tranquilos sabiendo que estaban siendo acompañados o percibiendo que había algo más allá que esta realidad. Si bien por un momento uno puede pensarlo como una defensa del paciente frente a una situación que realmente lo está llevando a una situación como crítica, ¿no? La posibilidad real de morir, había algo que me cuestionaba en relación a ¿por qué no se asustan? ¿Por qué generalmente los pacientes lo relataban como un factor protector? No era algo que les asustaba. ¿Por qué frente a estos avisos el paciente, en vez de asustarse, decir, che, me queda poco, el paciente se tranquilizaba? Había algo de ese mensaje, de esa presencia, de esa energía que generaba un sentimiento de paz, y eso me parecía fundamental. Es verdad que hubo algunos poquitos casos donde los pacientes se ponían más ansiosos, ¿sí? Realmente creo que si tuviese que decir en estos años, recuerdo 1 o 2 casos de pacientes que se asustaron frente a esta presencia o esta sensibilidad, pero la mayoría de los pacientes lo relataban como un factor protector. También recuerdo un paciente que fui a evaluar, había salido recién de terapia intensiva porque había sufrido, voy a inventar, un infarto, subió a terapia intensiva y luego bajó. Cuando baja voy a verlo y estaba acompañado de un familiar y el familiar le decía, contale a la psicóloga lo que te pasó. Y el paciente un poco avergonzado decía, no. Y él lo sí, contale. Bueno, finalmente lo que me cuenta el paciente es que cuando estaba en terapia intensiva, en un momento siente como que se abre un túnel y que el túnel lo empieza como a absorber y
Y ahí el paciente dice que, bueno, empieza como a sentir que se va en ese túnel. Y yo ahí le pregunté, ¿cómo te sentiste? Y el paciente me dice, no, aterrado, asustadísimo. Yo me iba agarrando de todos lados porque no me quería ir. Y finalmente, bueno, el paciente luego despierta en la terapia intensiva y vuelve lentamente a recuperarse y baja a piso normal. Piso quiere decir a sala común cuando uno sale de terapia intensiva. Sacando ese caso en particular, la mayoría de los pacientes, vuelvo a repetir, relataban estas presencias o estas experiencias con mucha tranquilidad y con paz. Otro dato interesante antes de descubrir mi mediumnidad era que en uno de los hospitales en los que trabajaba había como cierto chiste o ciertos relatos de los pacientes que veían un gato. Digamos, cuando entro a trabajar en el hospital, se corría el rumor de que algunos pacientes veían un gato y que al poquito tiempo se morían. Cuando empiezo a trabajar en ese hospital, algunos pacientes empiezan a relatar lo mismo. Decían, yo sé que no hay un gato en la realidad, pero ayer estaba en la cama y sentí que se subió un gato a mi cama, no lo vi, pero lo sentí. Y finalmente ese paciente a los poquitos días moría. Eso me pasó una vez y empezó como a repetirse. A tal punto que hasta el más escéptico de mis compañeros empezó a darse cuenta que cuando los pacientes de diferentes salas, en diferentes años, en diferentes pisos del hospital, referían ver este gato, al poquito tiempo morían. Así que este relato que ya venía previamente a nosotros parecía que seguía sosteniéndose en el tiempo. Y los pacientes decían lo mismo. Yo sé que el gato no existe, pero o lo vieron, o lo sintieron, o sentían, todos decían lo mismo, que era un gato que estaba en la habitación. Y lo más interesante es esto, que eran en salas distintas, en pisos distintos y hasta en años distintos, porque esto había sido previo a que yo entrara en este hospital y, bueno, no sé si siguió este relato en los pacientes cuando me fui, pero era algo que se repetía. Aún así, bueno, yo no había descubierto en ese momento que era medium, así que solamente escuchaba estos testimonios y trataba, obviamente, de explicarlos con los conocimientos que tenía, por una parte desde la psicología, pensando que quizás eran mecanismos de defensa, que eran modalidades de afrontamiento frente a la enfermedad, pero bueno, también una parte mía siempre fue muy espiritual y estas sincronías, estas repeticiones en los pacientes siempre me hacían pensar de que quizás había algo más. Como muchos sabrán y habrán escuchado que lo he contado cientos de veces, yo empecé viendo una luz arriba de los pacientes. Al igual que este gato que aparecía en algunos pacientes, en particulares, cuando yo veía esta luz empecé a percibir lo mismo que cuando veía la luz, el paciente al poquito tiempo fallecía. Luego, con el tiempo, esta percepción se fue, desapareció y fue transformándose a lo largo de los años. Hay veces que realmente no puedo predecir en absoluto cuándo muere un paciente, gracias a Dios, y en otros momentos obviamente me apoyo en la clínica, ¿no? Hay datos concretos por laboratorio, por la modalidad en que se va desencadenando la enfermedad, que uno puede intuir desde lo más concreto, con datos duros, que el paciente está acercándose a su final. Y hay veces que me pasa también con mi compañera que decimos, viene bien el paciente, pero hay algo raro que sentimos que se va a complicar. Y la verdad que muchas veces acertamos en ese pronóstico o en esa visión de lo que puede llegar a pasar con el paciente. Lo que sí me empezó a pasar en el último tiempo es que empecé a sentir al paciente acompañado. Entonces a veces entro a la habitación y siento que hay alguien más acompañando a ese paciente. Lo que me parece maravilloso, obviamente yo esto no se lo comparto al paciente, pero sí muchas veces
del otro lado, el paciente me dice, no me vas a creer, siento que hay alguien en la habitación o siento que está mi abuela conmigo. Y lo que más me parece maravilloso de estos relatos es que los perciben en el mismo lugar que yo. Por mi parte, las conciencias, almas o espíritus, como cada uno los llame, femeninas, las percibo del lado derecho y a los hombres del lado izquierdo. Y hablando con los pacientes, me van hasta marcando los lugares en la habitación donde yo también estoy percibiendo esa energía o esa conciencia. Cuando el paciente me habilita y trae el tema espontáneamente, obviamente le doy lugar como cualquier otro tema que considere importante el paciente que estoy acompañando y vamos hablando de cómo los perciben, qué es lo que perciben y qué creen en relación a eso, cómo se sienten con esa compañía. Y lo que vuelve a aparecer es esta sensación de paz, de saberse acompañados desde el otro lado. Hace un tiempo, si mal no recuerdo, pospandemia, acompañamos a un paciente que estaba por fallecer y siempre estaba acompañado de su esposa, una señora que no se iba nunca del hospital. Cuando muere el paciente, hacemos un seguimiento en duelo y llamamos a la esposa para saber cómo estaba, porque habían tenido muchas complicaciones a lo largo de su vida y creíamos que, cuando teníamos tiempo de hacer estos seguimientos los hacíamos para acompañar a la familia. Y allí viene la esposa del paciente y con total naturalidad dice, como me dicen siempre, no me vas a creer, yo sé que no me vas a creer, pero yo estoy convencida que mi marido está cerquita mío. Y yo lo percibía también al paciente cerca de ella, en su lado izquierdo, y ella me dice, yo lo siento parado acá a mi izquierda y yo siento que está cerquita mío y que no se va a ir hasta que yo pueda dejar sus cenizas en el lugar que habíamos acordado en vida. Así que charlamos un poquito de cómo le hacía sentir esa compañía, de cómo era sentirlo cerquita, y nuevamente aparecía esta sensación de paz. En cuidados paliativos cada vez más se habla de estas experiencias. Hay oncólogos sumamente conocidos y prestigiosos, hay papers científicos publicados que hablan de estos relatos. Obviamente no se puede explicar científicamente, no hay forma actualmente, creo yo, de poder bordearlo desde la ciencia. Pero sí hay muchísimos testimonios de diversos profesionales, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, enfermeros, gente de maestranza que por ahí entra a la habitación y también escucha a estos pacientes y, ¿por qué no?, los mismos pacientes o sus familiares que pueden relatar en vida y luego del fallecimiento de su ser querido estas experiencias. Por mi parte, agradezco tener esta sensibilidad, agradezco tener esta apertura, porque también me encuentro con colegas que no creen en nada de esto y quizás hasta no les dan el lugar para hablar a los pacientes. Creo que cada vez somos más los que nos estamos animando a corrernos de nuestros propios prejuicios y nuestros propios miedos y del qué dirán, para sentarnos y escuchar aquello que nos genera incertidumbre, que no podemos explicar, pero que insiste en el relato de nuestros pacientes. Como digo siempre, nunca voy a poder afirmar al 100% que soy medium, pero sí puedo afirmar que he escuchado cientos de relatos de mis pacientes en los que perciben algo más. Y poder acompañar percibiendo lo mismo que ellos me sigue pareciendo un honor
me sigue pareciendo maravilloso, increíble y una locura, pero aún así me siento afortunada de poder ser testigo de estos relatos del más allá. Como decimos muchos mediums, nadie muere solo. Parecería que siempre nos vienen a buscar, y en cada sesión y en muchísimos de mis pacientes percibo y escucho en sus relatos que están acompañados y que cuando han cambiado o transformado su estado, lo han hecho con alguien más. Quizás hoy no tengamos herramientas, quizás en algún momento podamos explicar este fenómeno, y si no, cuando sea nuestro momento, seguramente sepamos la verdad. Ojalá que si hay otros colegas, otros profesionales o personas, ya sean familiares, que hayan pasado por estas experiencias, tengan ganas de compartirlas, tengan ganas de escribirme y contarme qué vivenciaron ustedes, qué experiencias han vivido para poder sumar a esta hermosa red y compartir un poco más. Así que si querés escribirme, mandarme un mensaje, mandarme un mail, no dudes en hacerlo. Estos temas, como verás, me apasionan y creo que hay cientos de testimonios de personas que han pasado por experiencias similares. Los espero la próxima. Gracias por estar siempre del otro lado. Escuchaste este podcast que lleva mi nombre. Te espero en el próximo episodio para seguir compartiendo juntos temas espirituales. Suscríbete al podcast para recibir novedades y me encontrás también en Instagram y en mi canal de YouTube como Nanu Serey. Muchas gracias por estar del otro lado.